Lunes 23 de enero del 2023, muy bienvenidos a Noticias 7. Esta mañana les tenemos toda la información recargada del fin de semana. Buenos días, Lautaro. Andrea, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti, para los amigos televidentes, para los radioescuchas. Efectivamente, hubo algunas noticias buenas el fin de semana, otras lamentables que vamos a desarrollar. Pero por cierto, iniciamos la semana con frío, con expectativas de si habrá lluvia. Les cuento a los amigos que están en Guayaquil, se prevén lluvias en las noches, y a los de Quito en la tarde, igual que en Quevedo. Así que tome recaudo para que, si es que le coge el aguacero, que no sea al aire libre. Así es, les hacemos entonces una invitación para que nos acompañen a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de Pública FM en Pichincha 105.3 y a través de todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos, bienvenidos. El presidente Guillermo Lasso se refirió a la denuncia por presunta corrupción en su gobierno. Lo hizo en una entrevista. Finalmente, y en un tercer intento, asesinaron a quien habría financiado a los tiguerones. Un candidato a alcalde de Salinas fue asesinado mientras cumplía un acto proselitista. Hay detenidos por el caso. En noticias internacionales, 2 nuevas víctimas elevan a 62 el número de fallecidos por las protestas en Perú. Y en deportes, el Kun Agüero confirmó que no jugará en la Noche Amarilla. Iniciamos contándoles que la noche de ayer el presidente Guillermo Lasso concedió una entrevista en donde se refirió a varios temas de interés nacional. Escuchemos un resumen. Luego de su participación en el Foro Económico Mundial en Suiza, el jefe de Estado brindó una entrevista que fue retransmitida por cadena nacional la noche de este 22 de enero. Ahí se refirió a varios temas de coyuntura nacional, denuncias por corrupción. Mire que aquí no existe en el gobierno ninguna estructura organizada, una estructura criminal, como se ha dicho, para producir actos de corrupción. Eso no es verdad. A lo sumo, lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del gobierno. Sobre Hernán Luque. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción. Sentí indignación porque traicionó la confianza que se depositó en él y espero que muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que debe declarar. Sobre Danilo Carrera. También con indignación. ¿Con quién? Porque eso es falso, porque eso no es verdad. Personas que estarían detrás de esta denuncia. Están utilizando, sin duda alguna, al portar la posta y al señor Boscán. ¿Quién? Y voy a decirlo bien claro, el señor Diego Sánchez, él con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios de seguros y que festejaban cuando Correa estableció que Seguros Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos. Relación Ejecutivo-Asamblea. Cuando forma una comisión ad hoc especializada, es claramente una intención de desestabilizar la democracia. Tendremos que seguir manejándonos entre, como quien dice, 2 enemigos que duermen en la misma cama. Políticos que estarían vinculados al narcotráfico. Pero tienen los nombres. Sí, claro, el ministro del Interior lo entregará a la Fiscalía. Seguridad. Estamos avanzando. Los primeros equipos a Fuerzas Armadas llegarán hasta el mes de febrero de este año y estamos trabajando en la compra de cascos, en la compra de chalecos, en la compra de uniformes, en la compra de municiones para la Policía Nacional. Tratados de libre comercio. He tenido la oportunidad de encontrarme con el presidente de Costa Rica. Hemos quedado para la primera semana de marzo suscribir el Tratado de Libre Comercio, que ya está en la fase de redacción de los términos legales. Con China hemos terminado el acuerdo técnico al 31 de diciembre del 2022. Estimamos, no es exacto, en el primer trimestre de este año poder firmar el Tratado de Libre Comercio con China. Estamos negociando con Corea del Sur y estamos
avanzando aceleradamente. Esperamos que en el primer semestre de este año también podamos suscribir con Corea del Sur. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, fue una hora de entrevista la que dio el día de ayer el presidente Guillermo Lasso. Entre otros temas también se refirió a la situación del IES. Él pues recalcó que no se privatizará y que se ha conformado esta comisión, que ya hemos conversado también en esta mesa de trabajo para que se puedan ver soluciones y darle sostenibilidad al Seguro Social. Ahora, sin duda, el tema más comentado es lo que dijo justamente de este caso Encuentro, que es como la Fiscalía apoda a las investigaciones de un supuesto entramado de corrupción dentro de las empresas públicas. El presidente ha dicho que la Secretaría Anticorrupción, que fue decretada y creada por él, dice que sí está funcionando y que además su propio gobierno es el que recabó 3.800 contratos que se suscribieron en el sector eléctrico y que esto fue entregado al asambleísta Villavicencio para que de la misma manera pase a la Fiscalía y se empiece a investigar si es que existen algunas irregularidades en estos 3.800 contratos. Y otro dato muy importante que hay que contarle a la gente es que fue muy claro sobre Hernán Luque, quien fue el gerente de EMCO. Torpe, así le dijo el presidente a Luque, quien está en Argentina, lo están buscando, habrá que hacer todo un procedimiento para que la Interpol, cuando ya haya una orden de captura, lo pueda detener, pero lo cierto es que Luque se encuentra fuera del país y de Danilo Carrera explicó que su cuñado viajó a Estados Unidos, pero no era parte de la comitiva oficial, sino lo que hizo es, como tantos empresarios que viajan al exterior, que se cubren sus gastos, lo acompañó. Pero eso es lo que ha dicho el mandatario sobre este caso y también nos llama mucho la atención los nombres a los que acusa directamente de estar atrás de todo esto. Así es, y volviendo a lo que tú señalas, lo que dijo también de Hernán Luque y confirmó pues que él reconocía la voz de Hernán Luque en los audios que fueron publicados por la plataforma La Posta. Además, ha dicho que ninguna persona que sea cercana a él, es decir, algún pariente, etcétera, podría tomarse su nombre para hacer algún acuerdo o pues tener alguna negociación. Exactamente, ¿qué es lo que se está diciendo en este momento? Te ha dicho el propio Danilo Carrera que se tomaron su nombre y a su vez se toman el nombre del presidente Lasso. Lo cierto es que en este momento ya ha dicho el jefe de Estado que él asume sus responsabilidades, el propio Lasso, y que Carrera deberá asumir las suyas en el caso de que se efectivamente descubra algo, que hasta el momento no es así. Estamos en indagación previa en la Fiscalía, mientras que la Asamblea también ya está dentro de este proceso de control político y fiscalización para ver en qué termina este caso, presunto caso. Así es, 7 de la mañana con 9 minutos. Nosotros vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que el juez Ángel Lindau del Cantón La Concordia nuevamente dio de qué hablar el pasado viernes. Esta vez por su decisión de conceder una medida cautelar autónoma en favor de Wilson Ruiz, otorgándole libertad el pasado 20 de enero. El mencionado ciudadano, escuchen bien, se encontraba condenado a 24 años de cárcel por el delito de sicariato porque Fiscalía probó que participó en la muerte del concejal principal Patricio Guaranga, hecho suscitado en el 14 de julio del 2019 en Riobamba. Inicialmente, Ruiz se encontraba privado de la libertad en Riobamba. Posteriormente lo trasladaron a La Tacunga, luego a Cuenca y hace algunos días fue llevado a Bahía de Caracas en Manabí, donde ya recuperó su libertad el mediodía del 20 de enero de este 2023. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, el SNAI, se ha pronunciado sobre un comunicado. Andrea, me parece que lo tenemos y sería bueno mostrarle a nuestros amigos televidentes. ¿Me confirma producción si también lo tenemos? Vamos a verlo, por favor. Muy bien. Ahí está entonces el comunicado del SNAI que básicamente dice que rechazan la decisión judicial de otorgar la libertad a Wilson R., al PPL Wilson R., y nombran directamente con nombre y apellido al juez Ángel Lindau, que ya lo conocemos, Andrea. Así es, la Fiscalía también se pronunció al respecto y tenemos el comunicado oficial de la Fiscalía y reiteró su preocupación por este tipo de decisiones y dice el texto, ya que considera que es un abuso de los recursos constitucionales por parte de ciertos condenados y que la valoración de los jueces está apartada de la objetividad que toda decisión judicial amerita. El magistrado ya ha sido cuestionado por otros polémicos fallos, por eso decíamos, nuevamente da de qué hablar este juez, Lothar. Exactamente, Ángel Lindau no es un nombre que aparece por primera vez.
En noviembre, por ejemplo, fue el que resolvió suspender la destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que habían sido censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Y también vamos un poco más atrás en el tiempo. En junio del 2022 determinó que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, conocida como Inmobiliar, debía devolver 2 bienes ¿a quién? A Leandro Norero, el narcotraficante y presunto financista de organizaciones criminales que meses después fue asesinado en la cárcel de La Tacunga. Así es, entonces veremos, el SNAI ya ha dicho que va a apelar esta decisión para que no pueda salir en libertad, pero ya ha salido este fin de semana. Eso ya es mucho más complicado, sin embargo sí, se hacen el proceso y finalmente desde el Consejo de la Judicatura y las Cortes Judiciales Provinciales resuelven que tiene que retornar, pues la policía podrá recapturarlo. No es el primer caso, de hecho es el segundo en este año, solo en este año ya es el segundo de una persona, un PPL, por asesinato, que le permiten salir por medidas judiciales, y el año pasado también tuvimos una larga cantidad de personas involucradas, inclusive con bandas, que recibían o habeas corpus o la prelibertad. Muy bien, ahora les contamos que la madrugada del 21 de enero y luego de 2 intentos, finalmente bandas del crimen organizado lograron asesinar a Carlos Cada, conocido como el financista de los Tiguerones. Según el parte policial, Cada fue asesinado por 6 sujetos vestidos con uniformes de policías y con los rostros cubiertos en una finca de Pedro Carbo, cantón de Guayas, donde se refugiaba junto a sus familiares. Los hombres dispararon en repetidas ocasiones contra él, su esposa y chofer, y además usaron armas de corto y largo alcance. Usted se preguntará quién es Carlos Cada. Bueno, este hombre de 35 años había ya sufrido 2 atentados en 2023. Recuerden, amigos televidentes, que en este espacio lo comentamos. Uno fue en Guayaquil, en la Kennedy, y otro en el OVNI Hospital, también en el norte de la ciudad, cuando ingresaron un grupo de sicarios a matarlo cuando él estaba herido de bala, estaba en el hospital. Ingresaron, parte de estos enfrentamientos provocaron que uno de los sicarios fuera abatido por su escolta personal, y estos escoltas luego fueron detenidos por la policía. Cuando pasó esto, ¿qué es lo que sucedió? Le dieron el alta y Cada entonces pudo salir y se fue a Pedro Carbo, donde nos has comentado. Así es, en los registros policiales Cada no era un desconocido. Desde muy joven, según tiene el registro de la policía, pues se movía en los círculos de los microtraficantes. Debido a esto se convirtió en un informante antinarcóticos, para luego ser pieza clave en el financiamiento y logística del envío de la droga de la banda Los Tiburones. Además tenía 6 procesos penales por delitos como extorsión, narcotráfico o tráfico de drogas, que es el término jurídico, y también por muerte culposa. Ese era Carlos Cada. Como ponía un periódico muy conocido en Guayaquil, la tercera fue la vencida, lastimosamente. Entonces, otra vez la inseguridad, en este caso el sicariato, pero lo importante es que sí hay indicios para poder determinar quiénes estarían detrás y poder capturarlos lo antes posible. Así es. Y en otro tema, también de seguridad, la policía informó sobre la detención de 3 hombres que estarían involucrados en el asesinato de un estudiante en el interior de la Universidad Estatal de Milagro. Esto ocurrió la noche del 20 de enero. El crimen, que aún se investiga si fue un sicariato, fue confirmado por la propia institución superior en un comunicado. La víctima, que estudiaba la carrera de trabajo social, recibió varios impactos de bala y quedó tendida en el piso de las instalaciones de la universidad. Por su parte, también se incautó celulares y un vehículo sin placas. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que publicó la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter. Hay un comunicado también de la universidad en este caso, que ellos mencionan que lo sucedido es un reflejo de la ola de violencia por la que atraviesa el país, y el Consejo de Educación Superior, CES, rechazó este acto violento. Vamos a ver si tenemos ya el comunicado para que la gente lo pueda observar, en el cual, aquí está el CES, en el que rechazan rotundamente lo sucedido porque esta muerte violenta se produce al interior de un establecimiento de educación superior, y por eso hacen un llamado a investigar este hecho y que se brinde la seguridad necesaria para estudiantes, docentes administrativos y demás autoridades también y trabajadores que están en esta comunidad educativa en general. Y
y otras universidades, por cierto, también se han solidarizado con la UNEMI por lo sucedido. Muy bien, tenemos también el Twitter de la policía que informó sobre esta detención. Cero impunidad, decía la policía. En Guayas, labores investigativas permitieron la aprehensión de 3 ciudadanos presuntos implicados en el delito de asesinato. Policía, a través de la DINASED, continúa trabajando para la resolución de este caso. ¿Por qué dicen la resolución? Porque aún no saben si realmente fue un sicariato, es decir, si mandaron a matar a la estudiante en la universidad. Hay especulaciones de una de las causas, por respeto no las vamos a decir hasta que la policía no lo judicialice y efectivamente se lo pueda conocer. Lo cierto es que Milagro también ese mismo día hubo otro asesinato de un motociclista. La parte positiva podría ser que en menos de 48 horas se capturó a quienes estarían detrás de este hecho violento, que una vez más enluta, pues, en este caso, las universidades del país. Muy bien, con esto nosotros, amigos, nos vamos a una pausa, pero en breve tendremos más información, así que quédese con nosotros. Continuar en nuestra sintonía, ya se encuentra con nosotros nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Santiago Begdach, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El día de ayer ellos han interpuesto una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿De qué trata esta denuncia? Muy buenos días. Andrea, al país, muy buenos días. Esta denuncia trata precisamente de los incumplimientos en infracciones electorales que han incurrido ciertos candidatos a consejeros de participación ciudadana y control social. Exactamente son 8 los candidatos que han incurrido en esto. Y para que el país lo sepa, es importante que sepan, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana están impedidos por la norma en realizar campaña electoral y actos proselitistas y más aún aupados de una organización política. Eso es entonces lo que ustedes están denunciando, que estos 8 candidatos entonces están haciendo proselitismo. Así es, ha habido actos proselitistas. Mire, nosotros hemos sido muy responsables con mi compañera de denuncia, Michelle Calvache, que también es candidata al Consejo de Participación Ciudadana. Hemos sido muy claros y precisos y contundentes en cada una de las denuncias. Hemos estudiado cada caso como propio. Hay candidatos que se están aupando también de la consulta popular y haciendo gasto de una consulta popular que no les corresponde. Y son candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Hay otros candidatos que han empleado banderas, banners, trípticos, que esto es prohibido. Y lo más importante, hay candidatos que han utilizado spots publicitarios en videos con un alto costo. Y hay que decirlo claramente, ¿cómo un candidato que va a ostentar una dignidad de $4.000 se gasta miles de dólares en publicidad? Eso no se comprende. ¿A quién se refiere exactamente? Mire, los candidatos, con miedo a equivocarme en este momento, los nombres que son 8 son el candidato Allen Berbera, Franco Loor, Sócrates Verduga, la señora Esbielka, bueno, son 8 las personas, ¿no? Los candidatos identificados claramente con el correísmo, la señora, bueno, en este momento... Janet Lozada, también. Janet Lozada, y también Eduardo Franco Loor, y también el señor Oscar Ayerbe. De acuerdo. ¿Ustedes tienen las pruebas entonces que puedan demostrar que esto ha sido así? Han presentado el día de ayer al Tribunal Contencioso Electoral. Así es, mire, el spot publicitario que usted está pasando en estos momentos es un spot que claramente debe costar bajo unos $10.000. Yo no entiendo, primero, con qué desfachatez estos candidatos han hecho esta parafernalia. Esto es muy costoso, son gastos que, mire, ninguno de los otros candidatos lo podemos hacer. Le voy a comentar algo. Yo, para poder recorrer el país, recorrer sin hacer proselitismo, he tenido que sacar un crédito quirografario, porque realmente los costos de este tipo son algo que los ciudadanos, que somos quienes estamos para ostentar este cargo, no lo podemos costear. Entonces, que alguien me explique cómo alguien tiene el dinero precisamente para poder realizar estos spots, para ostentar un cargo de un sueldo de $4.000. Yo no comprendo. Ahora, mi duda es, ustedes cuando se presentan como candidatos, me imagino habrán hablado con el CNE, y ellos les delimitaron qué pueden y qué no pueden hacer y cuánto pueden gastar. Así es, precisamente el Consejo Nacional Electoral dice en la normativa, en el reglamento de promoción electoral, que únicamente podemos utilizar las campañas publicitarias que ellos nos asignan. Pero, por ejemplo, la que estamos viendo ahí mismo es la aprobada por el Consejo Nacional Electoral. No podría salir si es que no fuera aprobada por el Consejo. La que estamos viendo no es la que está aprobada por el Consejo Nacional Electoral, redes sociales, porque nosotros somos candidatos personales. Si ustedes miran, ahí están 8 personas haciendo ademanes con sus manos, cantando, bailando bien bonito,
pero les comento que eso es la muestra de una infracción electoral que encausa la destitución de la candidatura. ¿Cómo debía ser entonces la campaña política para un consejero de participación ciudadana? El tema es que no hay campaña. La normativa es clara y precisa de que no se puede hacer campaña. Pero sus recorridos también han sido parte, digamos, de una campaña. Mire, no podemos decir que una reunión con ciudadanos que es invitada o que yo me movilizo en el país es un acto proselitista, es una reunión porque mire, este silogismo es que nosotros somos personas ampliamente conocidas y con una trayectoria ciudadana. Si yo me reúno con las personas que me están como que aupando en el tema o como que vinculando a las organizaciones sociales o que yo les quiero explicar mi propuesta, no estamos haciendo nada. Si usted mira mis redes sociales, donde yo me reúno es en casas. Yo me voy a las casas de las personas que me invitan y en grupos de 10, 20 personas nos reunimos y comentamos. Pero eso no se podría ya llamar una especie de acción proselitista. Para nada. Una reunión social, una reunión de explicación de propuestas no es una acción proselitista. Proselitismo, gastarse 20,000, 10,000 dólares en un spot publicitario como el que ustedes pasaron, cuando es ilegal. Cuando eso tiene un dador de gasto que puede ser privado o personal, que está impedido claramente en la ley. Y la normativa lo que explica es que esta es una infracción grave, que encarrea, primero, la destitución de la candidatura y segundo, en la pérdida de los derechos políticos por 6 meses, que es lo que estamos apuntando. Yo quería abordar eso. Entonces, ok, ustedes ayer han ido al Tribunal Contencioso Electoral, han presentado esta denuncia con sus pruebas y ahora entonces el proceso indicaría que lo va a analizar el TCE y decidirán si los descalifican y no pueden ni siquiera participar en estos comicios o qué es lo que pasaría. Mire, cómo han manejado el TCE los asuntos ya no es sorpresa. A Quito se le adeuda la respuesta al alcalde Yunda, que nadie sabe qué va a pasar, capaz que se posesiona y luego ahí en una triquiñuela se posesiona el vicealcalde. La ciudadanía, ojo, vamos a estar expectantes de esto, porque quienes somos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, desde ya les voy diciendo que vamos a estar expectantes de lo que da el TCE. Y respondiendo a lo otro, evidentemente el TCE tiene que responder antes de que sean las elecciones o en su defecto muy poco después para que estas personas en caso de ganar no se posesionen. Sean descalificados. Ahora, bueno, si bien es cierto el tema de decir que ellos se pagaron estos videos, quizás no lo podemos todavía comprobar, pero donde sí hay una ilegalidad, y en eso yo le doy la razón, es que ninguna agrupación política puede hacer campaña por candidatos al Consejo de Participación, y ahí lo estamos viendo claramente. ¿A ustedes, por ejemplo, hubo contactos con otros partidos que hayan intentado respaldarlos? Mire, Lautaro, yo creo que amigos podemos tener en todo lado, podemos tener grandes amistades, podemos conversar. Eso es un nivel de consenso, pero de ahí que yo me agrupe con una organización política es ilegal. Si quería hacerlo, iba a ser candidato a concejal, prefecto, junta parroquial, lo que sea, pero no candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es imposible. O sea, creo que tenemos que empezar a darle valor y respeto a la ley. Peor aún, yendo a una candidatura a una institución que está ampliamente mal vista por la ciudadanía y que ni siquiera la ciudadanía conoce al respecto. Hay que ser claros con la ciudadanía. Estas mismas personas son las que van por el no en la consulta y van tras la cereza del pastel. Usted no puede hacer campaña por el no, me imagino. Yo no puedo hacer campaña por el no, Claro. y porque hay un claro conflicto de interés. Y seguramente, como van tras la cereza del pastel, que es la designación de autoridades, asumo que así querrán pagar sus spots publicitarios. También le voy a dar algo más. Pero usted no está de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo entonces que se le quite esa potestad al Consejo de Participación Ciudadana y que solo se queden, por ejemplo, con el tema de anticorrupción? Yo estoy de acuerdo con ponerme donde la ciudadanía me coloque. Yo creo que hay un claro conflicto de interés entre la pregunta 5 y 6 de la consulta y las funciones a las que yo estoy calificando. Si la ciudadanía desea que yo tenga unas funciones, pues aceptaré lo que la ciudadanía lo diga. Y eso es lo he mantenido diciendo en varios medios de comunicación. Más allá de eso, también la ciudadanía tiene que tomar en cuenta algo que se va a presentar hoy día. Y es que esto tiene atrás una campaña publicitaria. Y ya lo diremos desde dónde está prevista. ¿No nos puede adelantar aquí? Les voy a adelantar a las 9:30 de la mañana en el contencioso electoral. Muy bien, muchísimas gracias por su visita a Noticias 7, por esta entrevista. Conversábamos con Santiago Begdach, él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información.
con 28 minutos y ahora nos vamos a noticias de elecciones, porque ayer el último simulacro nacional se llevó a cabo como una antesala de las elecciones del próximo 5 de febrero. Se cumplió la mañana del día de ayer. El simulacro se inició a las 9 de la mañana en la Universidad Politécnica Salesiana en el norte de Quito. Sin embargo, el proceso fue simultáneo en las 24 provincias del Ecuador. El CNE busca con esto optimizar los tiempos que se requerirán para el proceso electoral de las seccionales. Por eso se incluyeron las evaluaciones a los sistemas de transmisión y publicación de actas y resultados. Dentro de esto se encuentra, entre otros, el sistema informático de escrutinios y resultados, así como el integral de seguimiento móvil. Para esto se simularon las 4 fases del proceso, que son la instalación de las mesas, la votación, el escrutinio y el escaneo de las actas, esto en escala nacional, y van a participar 10.500 funcionarios, que son los que ya estuvieron, por ejemplo, en este simulacro. 10.500 participaron, y también estuvieron efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El objetivo, según la presidenta del CNE, Diana Tamaín, ejecutar de manera integral todos los procesos técnicos, operativos, logísticos para las seccionales, y sobre todo plantearon algo que ha sucedido: el temor de que no ocurra un apagón informático y que se evite sobre todo las especulaciones, porque recordemos que en otros procesos ha habido esto de que el sistema se cae y genera que haya dudas de parte y parte. La gran cantidad de papeletas que recibiremos del próximo 5 de febrero va a ocasionar que incluso la votación sea más extensa, más larga de la que estamos acostumbrados. Es por eso que ya ha anticipado el Consejo Nacional Electoral que todos los resultados de todas las dignidades no se podrá conocer el día 5 de febrero. Sí va a poderse conocer, por ejemplo, los candidatos a alcaldías o quién gana alcaldías de las principales ciudades, además de los candidatos a prefecto y viceprefecto, también los ganadores de esas 2 dignidades. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana van a quedar un poco, digamos, entre semana, a lunes, incluso a martes. Sí, porque claro, como bien dices tú, primero empiezan con los alcaldes. Esa es la primera. También este es un proceso de conteo bastante largo que sí se prevé que va a llegar hasta la madrugada del lunes 6 de febrero. Por lo mismo, hay un sistema de transporte ya habilitado para atender a las personas que van a estar allí en largas jornadas. Sin embargo, ha manifestado el CNE que tienen buena expectativa de que en corto tiempo puedan tener resultados. Y en el último proceso, Andrea, si mi memoria no me falla, en 2021 para las presidenciales fue bastante rápido el inicio del conteo, ¿no? A diferencia de otros procesos. O sea, sí nos demoramos incluso hasta la madrugada. Recuerda, al principio fue el primer boletín en donde salió Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dio los resultados, pero sí nos tomó hasta la madrugada conocer quién iba a la cabeza. Y recuerda que estaba también para quién pasaba al balotaje. Exactamente. Y bueno, y en la segunda vuelta, que sí fue obviamente muchísimo más rápido porque eran solamente 2, ya tipo 10, 11 de la noche podíamos conocerlo. En este caso, no se olvide usted que los candidatos, principalmente a alcaldías, en algunas ciudades son más de 6, 7, en las más pequeñas, y en las grandes superan los 10 aspirantes. Así es, usted se puede informar de todo lo que ocurrirá en las elecciones a través del micrositio que tiene el telégrafo.com.es. Ahí también estamos colectando cápsulas para que usted se informe de qué debe llevar, a qué hora debe ir y también las dignidades que va a poder elegir. Y aquí en las emisiones estelares estamos teniendo entrevistas con candidatos a varias dignidades. El día viernes precisamente nos acompañó Jimmy Jairala, uno de los candidatos también que está en la provincia de Guayas. Exactamente, Jimmy Jairala, candidato del Centro Democrático, su líder, que ahora ya se lanza no con UNES, sino solo en Centro Democrático para la alcaldía de Guayaquil, su segundo intento. Tenemos las declaraciones de sus propuestas en el caso de ganar la alcaldía del puerto principal. Y vamos a procurar darles la asistencia profesional para que se constituyan en una cámara de comerciantes autónomos. De esa manera comenzaremos un proceso que empieza por la evaluación de dónde viven, por un censo, digamos, carnetización, capacitación, vamos a dotarlos del correspondiente uniforme. Parques y plazas hoy día están en manos de microtraficantes y de consumidores de drogas. Tenemos que recuperar parque por parque, llevando arte, cultura, música, danza, qué sé yo, llevando actividades lúdicas.
Eso fue entonces lo que mencionó Jimmy Jairala. También estuvo con nosotros el día viernes conectado a través de Zoom Pedro Pablo Duarte, que también es un candidato a la alcaldía de Guayaquil. Escuchemos entonces un poco de lo que dijo. Precisamente eso es lo que queremos hacer, cambiar lo que tenemos. Hay que planificar la ciudad de Guayaquil, el desarrollo de la ciudad de Guayaquil se debería planificar por los próximos 20, 30 años. Dentro de nuestras propuestas para esto está primero construir una nueva vía perimetral, un nuevo eje vehicular que permita conectarnos con el Gran Guayaquil, que permita conectarnos a Guayaquil con Daule, con Durán, con San Borondón, que permita desahogar el tránsito pesado que tenemos en la ciudad de Guayaquil. Esto sin duda va a ser de gran ayuda para poder mejorar la vialidad que tenemos en la ciudad de Guayaquil. Esto además de otro tipo de inversión de obras públicas, como por ejemplo construcción de puentes en diferentes sectores. Hay uno que queremos construir que une lo que es la vía Daule con Guayaquil a la altura de la penitenciaría del litoral, y también otro que una el sector de Mucho Lote con el sector de la Aurora precisamente. Vamos a pedir la competencia de la cárcel, porque sabemos que desde la cárcel se emite la orden para robar, para delinquir, para matar, incluso para vacunar. Todo lo que pasa en la calle se origina desde la cárcel. La Policía Metropolitana, que no se la ve patrullando ni los fines de semana ni por las noches, y peor aún en el Guayaquil oculto, las vamos a hacer trabajar en turnos de 24 horas los 7 días de la semana. Muy bien, estas fueron las entrevistas de nuestro compañero Byron Galarza con dos de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. El primero, Jimmy Jairala, y este segundo, Pedro Pablo Duarte, que se lanza por Suma. Duarte, no nos olvidemos que fue gobernador del Guayas, sobre todo en la pandemia en el gobierno de Lenín Moreno, y pues ahora aspira por primera ocasión un cargo de elección popular, pero no es lo único, Andrea, porque toda la semana tenemos candidatos. Hoy ya conocemos los invitados para esta noche. Así es, hoy a las 19 horas esté pendiente porque estará conectado con nosotros Adrián Castro. Él es candidato a la alcaldía de Cuenca por el partido Hagámoslo con Chungo. Él estará a las 19 horas con 20 minutos en el noticiero estelar, y además estará también con nosotros Pavel Muñoz. Él es candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana. Él será entonces a las 19 horas 30. No se pierda. Y para tener, me confirma producción si es que tenemos ya entonces la cápsula del día de hoy para que usted conozca más información sobre las elecciones. Lo tenemos un poco más adelante. Sin embargo, antes de aquello les contamos una noticia triste que sucedió este fin de semana también, Lautaro. O me permiten dar solo un pequeño dato para la gente, hablando de los candidatos. ¿Por qué tienen que ver estas entrevistas? El formato es muy interesante porque se conocen directamente las propuestas, dado que no es un espacio para politiquería, sino para conocer 6 temáticas y así saber qué van a hacer en temas puntuales. Pero ahora sí, Andrea, hablemos de un caso muy lamentable, y es que ayer el Ministerio del Interior, Juan Zapata, informó la detención del presunto autor intelectual de Julio César Faracho, candidato a la alcaldía de Salinas. Esto en la provincia de Santa Elena. Tenemos aquí ya las imágenes de cuando fue, bueno, ahí fue lastimosamente el asesinato de Faracho, y luego tenemos el mensaje del ministro sobre la detención del autor intelectual. Los autores materiales, los 2 sicarios que viajaban en motocicleta y que lo atacaron en pleno mitin político en la calle, todavía no han sido detenidos. Les comentamos que lo que sí ha dicho la policía es que hay un gran trabajo de la DINASED para haber capturado a este presunto autor intelectual de la muerte del candidato de la alcaldía de Salinas por el partido de Unidad Popular. Muy bien, el crimen ocurrió mientras Faracho desarrollaba actividades políticas en plena zona céntrica de la parroquia José Luis Tamayo, en el cantón Salinas, en la costa de Ecuador. Por la noche del sábado, la policía realizó un allanamiento en Anconcito, donde se detuvo pues al presunto autor intelectual del que hablaba ya Lautaro. Se trata de R.S. Brian Fajardo, quien en su poder tenía un arma de fuego, 2 alimentadoras, 29 cartuchos, celulares y dispositivos electrónicos. Tenemos las declaraciones de la Policía Nacional por esta detención, producción. Escuchemos entonces. En horas de la noche, ya con el trabajo coordinado entre la Fiscalía y las unidades tácticas, se realizó un allanamiento en el sector de Anconcito, en donde se le detuvo a una persona de nombres R.C. Brian Fajardo, y a esta persona se le detiene como un presunto autor intelectual del hecho. ¿Sí? Mayores detalles
no les podemos dar en vista de que se encuentra ya dentro de una investigación con la Fiscalía Nacional. Lo que sí podemos indicarles es que se presume que la motivación es una amenaza, y dentro de las evidencias encontradas en el trabajo que se realizó ayer, como les decía, entre las unidades, entre los 3 subsistemas de la Policía Nacional, se encontró un arma de fuego, 2 alimentadoras de metal, un soporte de plumafón para cartuchos, 29 cartuchos, un cargador con una computadora, un disco duro, una memoria USB y 2 teléfonos celulares, los mismos que ya se encuentran con cadena de custodia en la Policía Judicial, para ya el trabajo que lo realizará la Fiscalía Nacional. Muy bien, esa rueda de prensa se dio el día de ayer, pero ¿qué dice la norma? ¿Qué pasará tras la muerte del candidato Faracho? Según el artículo 112 del Código de la Democracia, la organización política o alianza puede reemplazar a su candidato para los comicios de febrero con otro candidato del mismo partido. La norma establece además que si la muerte del candidato ocurre antes de la impresión de las papeletas electorales, se podría imprimir nuevas con la fotografía y nombre del reemplazante, pero si la papeleta electoral ya fue impresa, se utilizará la misma con la fotografía del candidato fallecido y se computarán los votos del nuevo candidato. Ahora, el fallecido Julio César Faracho Druet, de 45 años, se desempeñaba como abogado en casos de violaciones de tránsito, causas penales y laborales. También incursionó en los negocios, puesto que abrió un restaurante en el Cantón Libertad. Y si bien el candidato no registraba antecedentes penales, la policía destacó que Faracho sí tenía 9 procesos judiciales pendientes con acreedores. Además, no era la primera vez que postulaba para un cargo público, pues intentó en las elecciones pasadas un lugar como asambleísta, pero en esa ocasión por el movimiento Justicia Social. Muy bien, este no es el primer atentado que ocurre contra un postulante en las seccionales. En diciembre, recordemos, sicarios dispararon varias veces contra el candidato a la alcaldía de Portoviejo, Javier Pincay. Además, un familiar de Frickson Erazo, recuérdame, sí, Lautaro, en Esmeraldas, también tuvo un atentado. Y la casa de Frickson Erazo, así es. Así que no es el primer atentado que sufren los candidatos. En Manabí también, ¿no? Hubo un concejal que fue asesinado. Esto estamos hablando de a mediados del año pasado. Si no me equivoco, ya están impresas las papeletas, por ende Faracho estaría allí y pues lastimosamente será una especie de homenaje a él, pero no podrá llegar más. Pero usted deberá votar por su reemplazante, es decir, estará la imagen de Faracho, pero usted estará votando por el candidato que ponga el movimiento. Y a propósito de las denuncias que circularon la semana pasada sobre supuestos candidatos del movimiento, creo que estarían financiados por el narcotráfico, el Ministerio de Gobierno negó cualquier tipo de nexo entre los representantes de su agrupación política y organizaciones narcocriminales. Del ministro Francisco Jiménez habló, escuchemos un poco. Si que en el transcurso de 2 días se evidencian elementos que permitan cambiar esta afirmación o que demuestren que algún candidato está en curso, algún candidato nuestro está en curso en ese tipo de actividades, entonces tomaremos las decisiones pertinentes. Pero hasta el día de hoy, en lo que se refiere al partido de gobierno, no hay ningún candidato que nosotros hayamos identificado que se encuentre inmerso en este tipo de actividades. Muy bien, recordemos también las palabras del presidente Guillermo Lasso, quien dijo que el día de hoy hablará con el ministro del Interior, que ellos ya tienen también una lista de parte del Gobierno Nacional que pondrán en fiscalía, en conocimiento de la fiscalía, porque esta lista tendría entonces candidatos relacionados al narcotráfico. Sí, con financiamiento del narcotráfico, de grupos de delincuencia organizada. Incluso Villavicencio ya publicó unos nombres hace 2 semanas. No había ahí ninguno del movimiento, creo, pero Ricardo Vanegas, otro asambleísta, dijo que sí lo hay. Ha dicho Francisco Jiménez y el propio presidente Lasso que ellos no tienen ninguna información ni confirmación de que eso esté sucediendo. Lo cierto es que estas elecciones se han sido marcadas por este eslogan de los narcocandidatos, porque con todo el aumento del crimen organizado, sí se presume que estas organizaciones buscarían posibles políticos para que en el caso de ganar una elección, pues les puedan favorecer, y la Policía Nacional también sabemos que está detrás de esto investigando para poder ver la manera de denunciar también lo que está sucediendo en este caso, Andrea.
Muy bien, y ahora sí, vamos con la cápsula que ha preparado nuestro compañero Lautaro Andrade. En esta cápsula, entonces, vamos a conocer a los aspirantes de diferentes dignidades y Lautaro nos presentará el día de hoy a los candidatos restantes de la prefectura de la Azuay. Veamos. ¿Quieren conocer a los otros candidatos de la prefectura de la Azuay? Se los presento. Estos son: el abogado Felipe Delgado por el Partido Socialista fue concejal de Cuenca, diputado y preside la Federación Ecuatoriana de Ajedrez. Dora Ordóñez por Democracia Sí y Pachacuti fue secretaria nacional anticorrupción entre 2019 y 2020. Ruth Caldas de la coalición Azuay Libre fue directora provincial de la Comisión de Tránsito de la Azuay. Marcelo Cabrera por la alianza Azuay Primero fue alcalde de Cuenca en 2 ocasiones, prefecto de la Azuay y ministro de Transporte en el actual gobierno. Y Diego Morales del movimiento Nueva Generación se desempeñó como concejal entre 2019 y 2022 y pertenece al partido del alcalde actual de Cuenca, Pedro Palacios. No se olvide que para conocer más información sobre el proceso electoral, lo invitamos a estar pendiente de nuestro espacio Tu Voto o léalo en el Telégrafo. Buenos días, es lunes y vamos a amagar al cuerpo para que empecemos con toda la buena actitud y de hecho tenemos hoy un invitado de lujo aquí en Deportes 7. Compañeros, buenos días y Sebastián Guayasamín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí. No, muchas gracias a todos ustedes por haberme seguido durante una carrera tan larga. Sí. La verdad es que es cansado hasta para mis amigos. Me dicen, ya estamos hartos porque son casi 3 semanas que estaba fuera de casa. Aparte son épocas complicadas porque estás pasando las Navidades y sí, estoy ahí yo cantando los villancicos, pero la verdad es que la mente está ya en la carrera y contento de que estamos de regreso. Muy emocionante. Aquí en Noticias 7, en Deportes 7, estuvimos súper pendientes de tu participación en el Dakar. Felicitaciones también por estar dentro del top 10. Ya el 9º Dakar que tú participas, Sebastián. Sí, ha sido una carrera deportiva bastante larga. Yo siempre cuento que sí, tenemos años de gloria como este año que nos ha ido muy bien, pero esos son muchos años también de fracasos, de sacrificios, y después de 9 ediciones yo que nació mi proyecto quería ser el primer ecuatoriano en participar en una carrera tan complicada y lo logramos. Primero, la primera meta, digamos, era poder participar, conseguir los recursos económicos porque es un deporte bastante caro. Después me tomó un tiempo también poder terminar la carrera y así hemos ido probando diferentes categorías. Extremadamente caliente pero en el verano, en el invierno que nosotros corremos como de los chicos que se fueron al mundial, que venían con frío. Entonces nos tocó... Baja la temperatura un montón. Sí. Pero eso es mejor para ustedes, ¿o no? Y depende a dónde va, si es que es si hace frío no pasa nada, pero si hace frío como este año que nos tocó bastantes lluvias, pues sí nos llega a complicar mucho la carrera y tuvimos la etapa 3 que se canceló, el auto nos tocó pasar por un río, nos jalaron un camión para sacarnos del río, el auto tiene muchos sensores, entonces se mojaron los sensores, nos generó problemas para los 2 días siguientes, entonces sí se vino, este año sin duda fue la más complicada. No corrieron con GPS tampoco, ¿no? Utilizaron esta vez GPS. La magia del Dakar es que rescata ese espíritu de enfrentarte a lo desconocido, de que todo sea como a la antigua. Entonces, de hecho, está prohibido el celular, está prohibido el teléfono satelital, está prohibido el GPS y el navegante, que tiene un rol importantísimo, él navega con una brújula. Entonces, tenemos un iPad, que es como la hoja de ruta, y el tipo tiene un repetidor de CAP que te dice a qué grado estás manejando y vas contando los kilómetros y según eso vas avanzando. Ahora, Sebastián, una gran cantidad de los participantes no terminan. A ti te ha pasado también. ¿Por qué sucede esto? ¿Es a causa de las rutas o qué es lo que hace que muchos competidores no logren terminar toda la competencia? Y también te aprovecho para preguntar, ¿cuál fue la estrategia o el truco tuyo para justamente acabar esta competencia tan larga, 8.000 kilómetros? Nos estás diciendo, eso es una cantidad increíble. A ver, la carrera, como te digo, tiene mucho el tema de la navegación y mucho el tema del cuidado del auto. En el Dakar, los Carlos Sainz, los pilotos renombrados que han ganado muchísimos años,
tienen 60, 65 años de edad, porque esto no es una carrera que premia al más rápido, al más audaz, al que más riesgo toma, sino hay todo un... Yo creo que se ha demostrado en el Ecuador que vamos años donde otros deportes que no son tradicionales, como las Olimpiadas, Neisida Gómez, el mismo Chito Vera que está Carapaz, que hay un montón de deportistas que estamos trabajando todos los días en sacar adelante el deporte ecuatoriano y hemos logrado conseguir unos buenos recursos económicos. No ha sido fácil, nada es fácil, hay que estar tocando puertas. Desde ahora empieza ya la planificación para el Dakar 2024, empezar a ver qué recursos vamos a conseguir. La verdad es que nos apalancamos mucho también con la nueva ley que hay para incentivo tributario, donde tú tienes, es un gasto 150% deducible, lo cual se vuelve mucho más atractivo para empresas grandes. Y bueno, y este año contamos con el apoyo de instituciones financieras, de empresas que fabrican llantas en Ecuador, o sea, empresas, industrias grandes que saben que tienen que pagar un montón de impuestos y dicen, bueno, de esos impuestos voy a dedicar al deportista, y así es como este año hemos logrado corrimos este año con el mejor equipo, con el mejor auto, y por eso tenemos el mejor resultado de mi carrera. Seguramente seguirán con estos resultados viniendo más apoyo, pero ahora quiero que le cuentes a la gente un poquito lo que no se ve, porque nosotros obviamente te vemos corriendo y decimos ya, ahí está todo el trabajo, pero entiendo que hay un trabajo previo también físico, emocional, mental, que tienes que realizar para que puedas completar este tipo de competencias. Claro, sin duda lo que me preguntan mucho es, bueno, y usted que es chofer, ¿por qué hace tanto de gimnasio? ¿Por qué está tanto en la bicicleta? Porque la verdad es que en el deporte tuerca, mientras más rápido vas, mientras más exigente es la carrera, pues el desgaste físico es mayor. Y el rato que tu cuerpo empieza a sentir ese desgaste físico, ese cansancio, empiezas a perder concentración. Claro. Entonces, para que tengas una idea, estamos nosotros manejando 10, 12 horas sobre el vehículo. Entonces, tienes que estar alerta todo el tiempo, y eso es súper importante también, la parte cardiovascular. Entonces, un día normal, me levanto al gimnasio, estoy 1 hora y media de gimnasio, después hacemos 1 hora y media de cardio, después tengo psicólogo 2 veces a la semana, nutricionista, y tienes que estar en la élite deportiva para poder realmente estar... todos los días, en las competencias cada día además. Sí, de 10 horas todos los días. 10 horas todos los días durante 15 días, con un solo día de descanso. Entonces la mente te termina también afectando las preocupaciones, tienes que separar mucho como que los problemas de la casa, porque además obviamente tengo una vida normal, soy padre de familia, tengo que pagar las tarjetas de crédito, o sea, lo normal. Y son cosas que te van igual comiendo la cabeza. Pero y ahora que mencionas esto, Sebastián, es un deporte sí de alto riesgo, donde se podría perder el miedo, y eso puede también provocar que el piloto en cierto momento, por la adrenalina, cometa imprudencias porque ya no tienes temor a ciertas cosas que otro conductor pues trataría de ralentizar un poco. En este caso ustedes a toda máquina, pues. Sí, sin duda, yo creo que el éxito del piloto de autos es tener ese balance entre la velocidad y el cuidar el auto. O sea, yo digo que es igual de importante el acelerador que el freno, porque el año pasado, y de hecho este año le llamamos, digamos, el eslogan de este año era justamente la revancha, porque el año pasado venía en una posición así, veníamos igual entre los 10 primeros, me acuerdo, faltaban 2 etapas y me ganó la adrenalina. Yo cometo un error en la conducción y doy 5 vueltas en el aire, destruyo el auto y me quedo fuera de la carrera. Entonces este año era conservar. Hicimos los primeros 10 días, nos fue súper bien. De hecho, una etapa estuvimos muy cerquita de ganar, por 3 minutos no ganamos de etapa, que hubiera sido una cosa también súper importante para el Ecuador. Y después, las últimas 4 etapas con Ricardo, que es mi navegante, veníamos, y él me venía recordando siempre: Sebas, acuérdate que tenemos mucho más que perder que ganar, y conservábamos el auto, y bueno, logramos sostener la posición. Otra de las cosas que nos llamó la atención también este año es la participación de Brad Salazar. ¿Cómo lo viste tú? Fue la primera de él, ¿verdad? Sí, durante mi carrera deportiva he tenido la suerte de que me acompañen a muchos ecuatorianos que han venido en motos, que han venido en autos, y siempre es muy gratificante porque ves que el deporte va creciendo. Y a mí siempre me ha tocado abrir la trocha, o sea, yo siempre soy el que esté con el machete viendo. Entonces, claro, eso ha servido para que otros pilotos también vean qué son las cosas que estoy haciendo yo y más o menos se vayan sumando a los proyectos, a los equipos donde yo ya probé. Entonces, realmente es muy, muy gratificante, y además Brad hizo un muy buen papel. Termina su primera edición. A mí me costó 3 años terminar la carrera. Él termina la primera, entonces realmente es algo bueno, y ojalá podamos tener más competidores ecuatorianos en los siguientes años. Sin duda eres un pionero para que la gente también que quiere dedicarse a este deporte sepa que se puede y que ya hay un camino trazado, al menos, que ya no es tan difícil. Ahora yo quiero preguntarte qué es lo que se viene. El Dakar es una válida del Campeonato Mundial de Rally. ¿Qué es lo que se viene ahora para que puedas seguir en competencia? Y quién sabe. Sí, sin duda las competencias del Dakar es difícil entrenar.
no hay un lugar donde podamos, no es como les decía, no es como una pista que yo voy a la pista, pruebo el auto y me canso de probar el auto y me doy 1000 vueltas. Acá tú tienes, yo entreno, tengo un simulador en casa, hacemos unos recorridos aquí en Ecuador, aquí tenemos el desierto de Palmira que me ayuda mucho, ahí vas donde entrenamos también ahí, pero la verdad es que las condiciones de carrera solo se representan en competencia, la presión del que viene atrás, los tiempos, la misma seguridad. Entonces nosotros para entrenar, para armar un día del Dakar, tuviéramos que cerrar casi todo el Ecuador, o sea, porque son 600, 800 kilómetros que nos toca cerrar con helicópteros, entonces es difícil. Entonces, sin duda, la parte del entrenamiento se va a dar con las competencias de este año. El Dakar es la carrera más importante dentro del calendario de la FIA. Estamos muy bien, nos quedamos octavos en la clasificación de los pilotos internacionales y ahora tenemos Abu Dhabi, que se viene el próximo mes. Después vamos yo espero correr Abu Dhabi, no la vamos a correr, pero vamos a correr Argentina, el Ruta 40, tenemos una carrera en México y cerramos tenemos en junio, después en agosto y la última que es en octubre en Marruecos, que esa es ya la fecha más importante porque estás a pocos meses del siguiente Dakar. O sea, la meta de acabar este año en el top 10, la clasificación general de este año sería el top 10. Sí, el año pasado terminé 11, me parece, entonces me faltan 2 puestitos para meterme dentro de los 10 mejores del mundo en el final. Y el próximo Dakar, ganar una etapa. Sí, el próximo Dakar tenemos que ir a ganar. Yo creo que eso es algo también muy importante en mi carrera deportiva, pues como les decía, hoy estamos súper contentos, el equipo está feliz, los auspiciantes están felices porque tuvimos un muy buen año, pero este ha sido después de 9 años de muchos fracasos, de mucho sufrimiento, de a veces accidentes. Me acuerdo en Qatar se me prendió fuego el auto una vez, perdimos el auto por completo. Wow. Entonces te pasa un montón de cosas. Entonces creo que estamos en un punto de mi carrera donde hemos ido avanzando. Primero queríamos correr, terminar, estar en un buen puesto y ahora creo que el podio está muy cerquita y tenemos que meternos en esa cosa. Ya lo vemos ahí. No, muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros y también ya nos tenemos que despedir. Se nos queda información importante que la pueden ver en la noche en Fanático. ¿Qué pasa con la Tri Sub-20? Y también el Kun Agüero no jugará la noche amarilla. Muy bien, y para todo lo demás, usted léalo en el telégrafo. Con esto nosotros nos despedimos. Que tengan todos una excelente semana.